esta tarde son las 4:12 minutos. En escena, doña Circe Almanzar, vicepresidenta de la Asociación de Industriales de la República Dominicana. Fuerte aplauso para Bienvenida. doña Circe. Gracias y felicidades, aunque un poquito antes por este aniversario de Sol de la Mañana, así es. A nosotros nos va a tocar dentro de los próximos días. Exactamente, que les toca, nos falta que mucho. les toca en un mes. No nos toca ahora, lo que pasa es que lo vamos a hacer. Yo sabía, porque a ustedes les toca, porque fue más o menos en el mismo fecha. Doña Circe, nosotros nos gustaría escuchar si ustedes como industriales han estimado el impacto económico que el coronavirus puede tener en la economía dominicana, sobre todo en la industria, a propósito de esta epidemia, de esta pandemia global. Mire, realmente nosotros estamos un poco alarmados por el nerviosismo y la incertidumbre, pero que sobre todo por la falta o por el exceso de desinformación que hay en la comunidad y sobre todo en las redes sociales, hasta el punto de que hay gente que está hablando de que aquí puede haber un problema de abastecimiento de alimentos, de desabastecimiento de medicamentos, alimentos. a partir del lunes. Cosa que quiero totalmente desautorizar y rechazar en nombre de los industriales. El 80% o más de lo que se consume en el país, en la canasta básica, se produce en el país. Ay, sí. Y sobre todo en los alimentos, y no hay ningún peligro para la población de que no haya suficiente producto en los mercados. Quizá puede haber un desabastecimiento en las grandes superficies porque la gente tiende a acaparar cuando está en una situación de nerviosismo. Está ocurriendo en este momento. Pero, exactamente, pero eso va a ser abastecido, lo acabo de corroborar con nuestros asociados. Todos tienen suficiente inventario para suplir a la población y que no haya ninguna duda de que vamos a poder conseguir los alimentos y productos de higiene y asimismo también todo tipo de productos que se necesitan. Qué oportuna esa aclaración en un día donde precisamente estamos viendo los mercados abarrotados, los supermercados, porque hay... Pero eso en Estados Unidos está sucediendo y aquí también. Ahora, Circe, yo quisiera, perdón. Escúchame, doña Consuelo, en ese punto, una cosa es nuestra capacidad alimentaria para el país. Yo comparto con usted ese concepto. Ahora, en la parte de la manufactura, de la materia prima, de los commodities que normalmente nos vienen de China, ¿puede sentirse afectada la República Dominicana? Tampoco, ¿O no es nuestra fuente? Porque ya uno de los problemas superados, que inicialmente cuando surgió la crisis del coronavirus fue un tema de preocupación, es que ya el transporte marítimo de carga está siendo controlado con los protocolos debidos. O sea, ya no ha habido paralización del transporte marítimo. Todos los países siguen abasteciéndose con el transporte marítimo porque la tripulación no baja. Entonces, los controles se están tomando a nivel de higiene del contenedor, pero como no hay contacto humano, el peligro no llega a ser efectivo. Yo creo que es importante que lo sepan. No es lo mismo transporte aéreo, que sí va a tener y está teniendo mayores controles, que el transporte marítimo, que ya está siendo fluido. Hay una situación, Circe, que es la siguiente. Estamos terminando un gobierno del presidente Danilo Medina, unas elecciones que tenemos ya, gracias a Dios, y ojalá que se lleven a cabo las dos, tanto la del domingo como las próximas. Ustedes tienen cosas que se hicieron y cosas que no se hicieron. Tú puedes señalar algunas que se hicieron, que fueron positivas, y cosas negativas en el sentido de que faltan por hacer. Yo creo que este gobierno deja muchos avances y que deben ser mantenidos por el próximo gobierno. Creo que la parte de la coordinación a nivel macroeconómico de las autoridades monetarias y financieras es importante mantenerla, o sea, ese mismo espíritu con el que se llevó y se dirigió la política monetaria y financiera en el país, que mantiene y ha asegurado una estabilidad macroeconómica por todos estos años, y que permite, aunque uno no lo sienta,
tener una estabilidad social y un clima de inversión importante. Yo creo que eso es algo positivo que cualquier gobierno debe mantener, teniendo personas en esos lugares, en esas instituciones que reúnan los perfiles adecuados. Y también la disposición de diálogo que ha tenido este gobierno, yo creo que es una lección positiva que debe seguir cualquier gobierno que venga. Hay algunas lecciones que aprender también de cosas que no llegamos a hacer. No hemos podido superar el problema fiscal del sector eléctrico y el problema fiscal a nivel general, aunque el sector eléctrico ha avanzado mucho en cuanto a su cambio de matriz. No es menos cierto que todavía tenemos un problema fiscal muy grande en materia del sector eléctrico, y también cómo superar el problema fiscal desde el punto de vista del déficit cuasi fiscal que venimos acumulando, que en algún momento esto tendremos que superarlo, ya sea con un nuevo plan de desmonte del déficit cuasi fiscal, o haciendo una reforma fiscal dentro del marco de un pacto fiscal. Que no sean parchos. Que no sean parchos, que sea una reforma integral, que abarque también el lado del gasto, guiados con un espíritu de reducción del gasto, porque tenemos que ser realistas. Nuestro país todavía tiene muchas necesidades, más que nada es de eficiencia del gasto. O sea, yo creo que el país tiene que dotarse de mecanismos para evitar la duplicidad de funciones, de gastos superfluos, que se puedan darnos más oportunidades para que los servicios sociales le alcancen a más gente. Doña Circe, en el tema eléctrico, ¿es posible que parte de lo que se pautó, que se llegó a consensuar en el pacto eléctrico, pueda ser asumido administrativamente? Bueno, nosotros entendemos que sí. De hecho, una de los comentarios que le hicimos al gobierno, bueno, si hay un partido político que no quiere firmar, ¿por qué el gobierno no lo asume? Así es. Unilateralmente. La ley no se lo permite, tiene que consensuarlo con los partidos. Todos. Bueno, el pacto sí, pero las medidas tienen la autoridad para hacerlo. Entonces hay medidas que hay que tomar. Yo creo que el pacto es importante porque hay medidas que no son muy simpáticas y que por eso se requiere que todos tengamos la conciencia de que hay que asumir grandes retos, desafíos para poder superar las crisis, y por eso se requiere pactos en algunas ocasiones. Por eso yo creía en el pacto y creo en el pacto, pero entiendo que hay muchas medidas que realmente debieron haberse adoptado hace mucho tiempo. Como la reducción de las pérdidas, tal vez. Sí, como la reducción de las pérdidas, pero más que nada el tema tarifario. O sea, yo creo que el tema tarifario es el dolor de cabeza, el que ha hecho que la política se inserte en el problema eléctrico y es el que más cuesta desde el punto de vista político. Y por eso a veces no se toman las decisiones. Doña Circe, ¿usted favorece en ese mismo, aprovechando que está abordando el tema eléctrico, la venta de las acciones de Punta Catalina al sector privado? Bueno, yo entiendo que acciones, no las todas. No, la venta de las acciones, claro, del 50% de las acciones. Yo entiendo que la operación de una planta de energía, sí, aquí estamos nosotros hablando de energía con una persona enfrente que sabe más que nosotros. Con una autoridad en la materia. Sí. Con Radamés segura. Pero entiendo que yo soy de la opinión de que tampoco es que me ciego a que el Estado no puede tener una empresa. Hay empresas públicas muy eficientes en muchos países. O sea, Colombia, por ejemplo, cuenta con empresas de servicio público que son estatales y son eficientísimas. Y no me lleno de prejuicios en cuanto a eso. Sin embargo, entiendo que la operación de una planta de esa naturaleza debe estar en manos estrictamente con una visión privada, no con una visión pública. Y se tiene la expertise en la República Y para Dominicana. eso lo mejor es que la operación y la administración esté en manos de empresas que tienen experiencia en ese sentido. No que las acciones tengan que pasar al sector privado, sino que la operación sea administrada por una empresa que sepa de eso.
¿Cuál es la opinión de ustedes sobre esta situación política que está viviendo el país en estos momentos? Ustedes son actores fundamentales, importantísimos, de cara al domingo, que tenemos elecciones, y las elecciones que vienen en mayo también. El rol protagónico que ha jugado su presidente. Y qué bueno, Elizabeth, que tú haces esa pregunta, porque la gente ha dicho, pero ¿qué hace el empresariado en este tema? Y realmente el empresariado tiene que jugar un rol en cualquier situación de crisis nacional, porque el empresariado lo que quiere es estabilidad social, un clima de paz, un clima de sosiego, en el cual todos sus planes de inversiones se mantengan y que haya una visión de futuro real y clara. Y por eso el sector empresarial está en la mejor disposición y siempre debe estar en la mejor disposición de aportar a su país. Hemos jugado un rol que no necesariamente es por el deseo de ser protagonistas, sino más bien por el deseo de que se llegue a acuerdos. Lamentablemente tuvimos una situación que nadie la esperaba, de suspensión de las elecciones. Las causas deberán demostrarse en algún momento por un organismo independiente, pero lo más importante es que los partidos políticos, que son los actores llamados a que la paz se mantenga en este momento de coyuntura electoral, se pongan de acuerdo y tengan un mensaje positivo a la población de que no todos los países tenemos esta dicha que tenemos nosotros de poder acudir a elecciones. Así es. De poder ir democráticamente y de que tenemos que aprovechar eso para que a través de las urnas podamos tomar nuestras decisiones de si está bien, está un gobernante haciéndolo bien o si queremos que un gobernante lo haga bien. O queremos que ese gobernante no esté ahí. Exacto. O sea, que a esto tenemos que defenderlo. Y tú puedes protestar en la calle, puedes decir lo que tú quieras, pero nunca poner en juego las elecciones democráticas, que son el gran aporte que nos dejaron a nosotros, no solo los padres de la patria, sino también los que lucharon por esa democracia en el 65. Muy bello. Circe, y hay que votar el domingo. Y hay que votar. Y hay que saber ganar y saber perder. Así es. Porque hay gente que nada más sabe ganar. Y hay algunos que no quiere que le cuenten los votos. Pero, doña, si usted va a cambiar entonces, el tema, usted no, yo lo que quería... sobre ese particular del adelante. diálogo. Sí. Porque el caso de ustedes, el CONET, el sector empresarial en su conjunto, jugaron un rol determinante para buscar... Yo no veía la posibilidad de un diálogo. No encontraba dónde era que se iban a sentar. Por fin arribaron. Las conclusiones a que se arribó, que ya fueron dadas a conocer antes de ayer, que se están viendo los resultados. Se comienzan a ver resultados. Ya se comienzan a ver resultados. ¿Usted cree que la elección de la titular, todo eso la Procuraduría blindó las elecciones? Tenemos la certeza. Debería. Mira, ojalá, sí, debería. Debería. Lo más importante es que el rol que se jugó en el CES y el rol que jugó el sector empresarial fue de mediador. O sea, los acuerdos que salieron de ahí y que el presidente del CONEP y su vicepresidente ejecutivo fueron los que trataron de en todo momento empujar, fueron producto de espontáneamente la posición de los dos partidos que estuvieron presentes y sus aliados, porque estaban representando a sus aliados. No fueron propuestas que vinieron del sector empresarial, fueron ellos que las expusieron y llegaron a acuerdos. Y eso es lo más importante, o sea, que no haya sido empujado, sino que salió de una propuesta de un partido y el otro lo aceptó, o viceversa. Si no se llegó a más, bueno, pero llegamos a algo. Y el mensaje que le damos a la población y a los votantes es que se pueden poner de acuerdo. Y ese es el mensaje que tenemos que tener en la cabeza cuando vayamos a votar el domingo. Amén. Que estamos bien, que vamos a respetar los resultados, que son elecciones locales, municipales, y que por lo tanto la gente puede tener preferencias locales que no necesariamente son preferencias nacionales. Por eso también hemos trabajado para apoyar gente que sean cercanas a su comunidad. Y por el hecho de que gane una persona localmente, no quiere decir que eso significa que todo el mundo apoyó a un candidato congresual o municipal o presidencial. Entonces, pensemos bien las cosas, quitémonos las pasiones de encima y pensemos también de que hay muchísima gente que tiene oportunidades en sus localidades y que hay que apoyarlas. Circe, finalmente queremos preguntarte, esto es ya de ideología.
Ay, Dios. Económica. No, porque yo sé cómo tú piensas y yo pienso mucho en eso también. O sea, comparto mucho esas posiciones. El proceso de desindustrialización en el mundo, nosotros tenemos un TLC. Don Campo de Moya una vez habló de ese proceso de desindustrialización, que son las directrices del modelo neoliberal. ¿Cómo ustedes ven? O sea, tú viste el entorno particular, ¿cómo tú ves el entorno general? Que ya hasta Stiglitz está escribiendo un libro sobre un nuevo capitalismo, el Premio Nobel de Economía. Así es. Bueno, yo creo que una de las razones por las cuales los países se están abocando a retomar y a fortalecer su producción nacional es que se dieron cuenta de que quien estaba ganando era el sector financiero, que realmente no tenía un respaldo a nivel de producción o un respaldo a nivel de empleo, y que eso no era suficiente para generar las garantías de bienestar social que tienen los países. Así es. Y es un cambio que se ha dado no en este país, que se está dando en el mundo entero, que no tiene que llegar a proteccionismo, porque irnos al proteccionismo ya sería como volver al siglo XIX. Pero sí pensar en que todo tiene que ser apoyado en algo real, en la economía real. La economía de servicios es importante, es sumamente importante, pero si no está acompañada de un valor agregado real, es muy vulnerable. El sector más estable, que mantiene estabilidad en las comunidades, en los países, es el sector que genera la economía real, el que produce bienes, el que genera empleos. Entonces, un sector de servicio que es muy importante, sobre todo en esta etapa de industria 4.0, tiene que venir acompañado de un fortalecimiento del valor agregado y de la cadena de valor. Nosotros creemos en el turismo, nosotros entendemos que el turismo es un motor de desarrollo, pero qué bueno es cuando tú ese turismo lo suples desde tu propio país. Qué bueno es cuando tú agregas toda esa cadena de valor y que es lo tuyo, lo que tú vendes. Eso es lo más importante. Y en circunstancias como esta, doña Circe, muy bien. Tenemos garantizado el abastecimiento, porque estamos en capacidad de producir localmente, porque si no tenemos plátano, arroz, que antes el sector turismo tenía que importar todo eso, doña Consuelo. Antes lo tenía, el 70% de lo que se consumía aquí en los hoteles se tenía que importar. La salvación al coronavirus. Bueno, gracias, señores, doña Circe, muchísimas gracias por esta presencia que se hacen aquí. Tienen que explicar bien, patrón, qué es lo que es el cambio. Muy bien. Muy bien. Circe, muchísimas gracias. Y que todo nos vaya, como tú dices. Así es, y a votar todos. A votar todos. Seguimos con Radamés Segura dentro de un momentitico. Nos vamos por aquí.